Con una temperatura de 8 grados centígrados en el día viernes 13 de noviembre del 2020, llega la emisión de la mañana de El Informativo del Comercio TV a la señal de Televicentro. Ali, buenos días. 6:56 de la mañana, muy buenos días, Robert, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes en este día viernes, se acaba la semana, así que ponerle toda la buena energía. Por supuesto, acompañados de nosotros aquí en el Comercio TV, tenemos amplia información. Viviendo un día a la vez, mi querido vecinos, un día a la vez nada más y empujar que el viernes sea el mejor día de la semana. Positivo, que sea positivo, que haya buenas cosas y como nosotros también provocamos eso. Ya le voy a contar cositas de Álvaro Noboa. Ah, bueno, sí. Le voy a contar. Álvaro Noboa anuncia que acudirá nuevamente al Tribunal Contencioso Electoral una vez que el Consejo Nacional Electoral no dio paso a su precandidatura a la presidencia de la República. Esto para las elecciones próximas de febrero. Veamos. Por el momento, Álvaro Noboa no podrá estar en la papeleta para las elecciones presidenciales del 2021. Noboa quemó su último cartucho al querer participar auspiciado por Justicia Social, pero supuestos incumplimientos de esta organización política en el proceso de democracia interna le dejan afuera. Hasta el 7 de octubre, 6 de la tarde, esta organización política no había inscrito un candidato en reemplazo del originalmente designado, que era el señor Fabricio Correa. Haciendo Noboa el anuncio de su candidatura días más tarde, lo que ya habría sido extemporáneo. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, argumenta que ellos han dado cumplimiento a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, mediante la cual se ordenaba que Justicia Social continúe con el proceso de inscripción de candidaturas, interrumpido porque el CNE puso fin a la vida jurídica del movimiento. Pero esto es claro. Solo aquello que había sido interrumpido por la decisión del Consejo Nacional Electoral, que no era el caso de la candidatura a presidente de la República. Esta iba a ser la sexta postulación del empresario por llegar al sillón de Carondelet, pero al parecer quedará en medio camino. Ustedes los pobres, ¿qué es lo que tienen? Una casa de caña, un televisor y tienen el derecho al voto. Y ahora les quieren robar eso también. Al sacar a Álvaro Noboa, que es su preferencia. El Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano anteriormente impugnaron a Justicia Social. Yo me mantendré en la lucha, pero no nos dejemos robar más. Hay que presentar una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Así la pelota nuevamente podría regresar a la cancha del Tribunal Contencioso, informó Héctor Romero. Y el Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto para las próximas elecciones en $91 millones. En un inicio se habló de $114.317.000, pero se logró una optimización en poco más de 23 millones, al concretar acuerdos con instituciones del Estado que absorberán algunos rubros. Con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se dio un ajuste de $4.234.000 y con la Policía Nacional de $2 millones, entre otros. La Fiscalía dio dictamen abstentivo para Jacobo Bucaram Pule en el caso de tráfico de bienes patrimoniales. Sobre este tema y el caso de delincuencia organizada se refirió el exmandatario Abdalá Bucaram y su abogado en una conferencia de prensa. Veamos. Durante una rueda de prensa, el abogado de la familia Bucaram insistió que en el caso de delincuencia organizada nunca tuvieron relación alguna con los ciudadanos israelíes que estaban detenidos en la penitenciaría del Litoral y que luego de 3 meses de investigación existiría un informe de la Policía Nacional sobre la muerte de uno de ellos. ¿Qué dice ese informe? Específicamente, quién mató al israelita. Y quien lo mató es el propio compañero. La forma, cómo, cuándo y dónde y por qué se llegó a esa conclusión consta de este proceso. Dijo que han existido acusaciones sin fundamento. Al tener ese proceso, lo que involucraría es que en el otro proceso de delincuencia organizada quede sin piso, teniendo la Fiscalía que declarar el estado de inocencia tanto del expresidente como de su hijo Jacobo Bucaram. Habló sobre el dictamen abstentivo que dio la Fiscalía a favor de Jacobo Bucaram en el caso de tráfico ilícito de bienes patrimoniales. El dictamen abstentivo, para que quede claro, es simplemente la ratificación de inocencia. Se ha establecido que el señor Jacobo Bucaram es inocente de ese proceso. Presentaron informe en abstentivo acusatorio contra Jacobo Bucaram Pule. Y claro, a mí me acusan porque yo soy dueño de la casa. Pero es obvio que en el informe del fiscal se denota la inexistencia
de ningún delito. Y que esto traería consecuencias jurídicas para el Estado ecuatoriano y colombiano. Que la orden con la que fue traído Jacobo Bucarán al país es precisamente la del caso de las vasijas. ¿Saben lo grave que es saber que con una boleta que hoy se ha determinado que Jacobo no tiene participación y que la misma Fiscalía le ha dado un dictamen abstentivo? Informó Roselena Vázquez. Y 4 personas más fueron vinculadas por la Fiscalía al proceso de presunto delito de delincuencia organizada. El caso hace referencia a una serie de delitos, entre esos a la comercialización irregular de insumos médicos y pruebas COVID-19 en el contexto de la emergencia sanitaria. En este caso, también están involucrados el expresidente Abdalá Bucarán y su hijo Jacobo Bucarán. En audiencia de este 12 de noviembre, la Fiscalía vinculó al proceso de delincuencia organizada a los extranjeros Sheyman O y Orieta M, así como a los ecuatorianos Verónica A y Brian P. Para los primeros, la jueza ordenó prisión preventiva. Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que lo que se investiga es la facilidad que los ciudadanos habrían dado para comercializar de manera irregular insumos médicos como mascarillas KN95 y pruebas rápidas de COVID-19. Como medidas cautelares de carácter real, se ordenó la retención de cuentas por $16,000 y la prohibición de enajenar bienes hasta por un monto de $49,222 por cada uno de los vinculados. Además, la retención de 2 vehículos y de $312,510 y 385 euros incautados a los extranjeros al momento de su detención, que se encuentran ingresados en cadena de custodia. Dentro de este proceso se encuentra también Jacobo Bucarán Puley y 3 ciudadanos que en su momento trabajaban como agentes de la AMT. Para ellos continuará la prisión preventiva, esto después que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la medida. Informó Javier Rosero. La defensa de Carlos Pareja Cordero, procesado por el lavado de activos, señaló que la Corte de Florida en Estados Unidos determinó hackeo a los correos del abogado y del empresario guayaquileño. Le contamos. El representante legal de Carlos Pareja Cordero, procesado por lavado de activos en caso Petroecuador, informó que la Corte de Florida de los Estados Unidos, a través de una sentencia, ha declarado que existió manejo irregular de la información bancaria por parte de la Unidad Análisis Financiera UAFE de Ecuador en las investigaciones. Utilizó fraudulentamente información bancaria financiera de bancos americanos y información que fue obtenida por el hackeo de cuentas de correo electrónico Google y Yahoo con anterioridad al proceso penal. Carlos Pareja Cordero, su hijo y yerno salieron del país antes de que se dicte sobre ellos orden de prisión. Los mismos se fugaron a Perú. Las investigaciones del caso empezaron desde diciembre de 2016. En noviembre, diciembre del 2016 ya se escuchaban los casos de corrupción, ya escuchábamos respecto a la corrupción tanto en Petroecuador o a través de Odebrecht, y todo apuntaba al vicepresidente Jorge Glass, que estaba encargado de todos estos sectores estratégicos. El gobierno de Rafael Correa lo que quiso hacer era crear una cortina de humo y buscar trasladar la corrupción de su gobierno al sector privado. Leonardo Stack, abogado de Cordero, indicó que este lunes 16 de noviembre se realizará una audiencia en la que ha sido convocada Carolina Astudillo, exsecretaria de Cordero. Allí se tomarán algunas medidas. Vamos a solicitar en la audiencia de casación que se revise esto y se declare la nulidad del proceso y la nulidad del documento, y con eso ya no tendría documentación alguna que soporte el mismo, y proceder al archivo del proceso en su totalidad. A través de un comunicado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE indicó que la información que posee se entrega a la Fiscalía General del Estado y tiene carácter de reservada. Informó Valeria Navarro. Y la Fiscalía podría iniciar una investigación por la emisión de calificaciones erróneas en la etapa de méritos del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Aparentemente, un funcionario del Consejo de la Judicatura habría cometido un error. Sin duda, a más de uno sorprendió el hecho de que el Consejo de la Judicatura, mediante correo electrónico, notificó a los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia con el puntaje de 87.3 sobre 25, como resultado de la calificación de méritos. Cosa totalmente rara, cuando el reglamento lo que dice es que el total de los méritos se computan o se valoran por un porcentaje de hasta 25 puntos. El constitucionalista Ismael Quintana se ha mostrado crítico al concurso de oposición y méritos desde el inicio. Ya nació deslegitimado, y nació deslegitimado desde que se origina o se fundamenta en una irregular e inconstitucional evaluación que se llevó a cabo el año anterior
fruto de la cual se separó del cargo a 2/3 de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. El exdiputado de la Izquierda Democrática Carlos González es parte de una de las veedurías ciudadanas creadas para garantizar la selección de jueces. De alguna forma, justifica el error cometido por la Judicatura en el campo informático. Una prueba de cómo se iba a notificar los resultados de la prueba de méritos. Y naturalmente en esta prueba constaba una nota supuesta, entiendo yo que por un error humano. Esa nota alguien aplastó el botón equivocado y entonces ese que era una prueba fue a los 100 postulantes. González comparte criterio con la Judicatura, que el error de buena fe o mala fe sea investigado por la Fiscalía, que ya tiene conocimiento del hecho. El Consejo de la Judicatura también tiene el derecho de presumir que puede ser un error de mala fe. Es decir, alguien puede tener interés de boicotear el proceso. Darío Paladines es otro de los veedores. Él se muestra más exigente. No queremos que nadie interfiera en dicho proceso, es decir, que nadie meta las manos en la justicia para que se designen a las mejores autoridades. Quintana da una salida. Una actuación responsable debería ser declarar desierto este concurso. Informó Héctor Romero. Más adelante, acá en el Comercio TV, le estaremos contando que la Asamblea aprueba reforma de ley para evitar despidos de mora por los empleados públicos. Y les contamos esto y más. Ya venimos. Gracias por acompañarnos aquí en el Comercio TV. Es momento de saludar a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del ingeniero Juan Zapata, director nacional del ECU 911. Muy buenos días, mayor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Bueno, muchísimas gracias, un saludo cariñoso, gracias por la oportunidad, Alison. Ingeniero, vamos a empezar, y es que hemos visto que en los últimos días, lastimosamente, en el país se han incrementado los casos de contagio de COVID-19. Esto nos muestra que quizás, y se ha escuchado en los últimos días, puede haber un nuevo confinamiento o un confinamiento focalizado. Bueno, Alison, nosotros en el COE Nacional no hemos topado este tema, sin embargo es una medida legal que la misma sentencia de la Corte Constitucional lo establece, pero también tenemos que aclarar, ningún municipio de los 221 a nivel nacional tiene esta competencia o esta potestad. El único que lo podría aplicar es el señor presidente de la República sobre la base de los informes técnicos de las instituciones que conformamos el COE Nacional. No olvidemos que él es el presidente nato del COE Nacional, hoy está encargado la señora ministra de Gobierno. Por lo tanto, es una medida, si bien es cierto que sería muy extrema, que no quisiéramos llegar, pero todo depende de las decisiones que tomen los COEs nacionales o el COE nacional o los COEs cantonales del comportamiento y la conducta ciudadana. Nosotros antes del feriado de finados y de la independencia de Cuenca estábamos muy preocupados por las aglomeraciones, pero después de este feriado esa preocupación se amplificó por cuanto las inconductas, y eso es importante que el país se dé cuenta en el contexto que le vamos a manejar. Las inconductas, especialmente las aglomeraciones, crecieron al 195%, las fiestas crecieron al 185% comparado. Pero permítame un momentito, mayor, antes de entrar a ese tema que realmente es muy preocupante, queremos aclarar. No se podría volver a un confinamiento general por cuestión de ley, pero sí a un confinamiento focalizado. ¿Es así? Efectivamente, Alison. No podríamos hacer lo que hicimos antes del 14 de septiembre, que era un estado de excepción en todo el país. Es decir, había un confinamiento en todo el Ecuador. Eso la ley no nos permite por un tema constitucional. Lo único que nos permite la sentencia de la Corte Constitucional es un estado de excepción focalizado. Y lo puede hacer el señor presidente de la República. Insisto, ¿qué significa focalizado? Puede ser una región, puede ser una provincia, puede ser una ciudad, puede ser una parroquia. Cuando hablamos de un estado de excepción significa que limitamos los derechos constitucionales de la ciudadanía en dos frentes, ¿no? La libre movilidad y la libre reunión y asociación. Entonces es importante que esto entendamos. ¿Cuándo podríamos llegar a una medida extrema de este tipo que no quisiéramos tomarla? El COE Nacional siempre hemos dicho que el país tiene que reactivarse hacia una economía que necesita urgente reactivarse. Sin embargo, usted sabe que cualquier decisión, por más dura que sea, tiene que estar encaminada a minimizar los impactos de la pandemia. Es decir, cuando ya los
quizás las capacidades hospitalarias, los números de contagio, las defunciones generen números preocupantes, es una opción que no se descarta porque es una opción legal. No quisiéramos, vuelvo a insistir, no se ha tratado en el COE Nacional aún. Sin embargo, es una medida que está sobre la mesa y que la plenaria del COE lo analizará si es que fuese el caso. Esperemos no llegar a eso, pero mucho depende del comportamiento ciudadano y por eso yo les decía... Precisamente, ¿cuál es la evaluación que se hace del comportamiento ciudadano mayor? Es que hay un relajamiento, sobre todo lo hemos visto desde que terminó este estado de excepción. Se han incrementado los casos. ¿Cómo se evalúa? Exactamente, Alison, es lo que yo le estaba diciendo. O sea, cuando usted define que las aglomeraciones y las fiestas crecen en el 195 y en el 185, comparado un feriado que estamos en pandemia versus un feriado que estábamos sin pandemia. Eso quiero que no lo perdamos de perspectiva, es decir, las inconductas o fuimos más indisciplinados durante pandemia que cuando no teníamos pandemia. Entonces, esa es la lectura que saca la conclusión que usted dice también, Alison. La gente se relajó, la gente se está confiando y es el peor error que podamos cometer. Y también no podemos ser injustos. Es un segmento de la ciudadanía, porque si hay una gran parte y una gran mayoría de ecuatorianos que cumplimos las normas, que nos cuidamos, pero lastimosamente las irresponsabilidades de unos pueden tener consecuencias letales a personas que sí lo están cumpliendo. Por eso que el compromiso es de todos. Esto es solidaridad, disciplina y autorregulación. Entonces, en ese sentido, Alison, esperemos que la gente todavía estamos a tiempo para, digamos, corregir estos errores que hemos tenido, ¿no? Pero más de estas indisciplinas que usted menciona, y vamos a ahondar más adelante un poquito más, también los epidemiólogos han dicho, los expertos, que justamente tras estos feriados que estamos hablando es donde se incrementan estos casos de contagio, pero también por parte de las autoridades que de cierta forma también relajan, suavizan estas restricciones, estas medidas en los feriados y por eso hay esos repuntes de casos. Alison, dos cosas. La primera, no se pueden suspender los feriados porque acuérdense que no estamos en estado de excepción y es una ley. Esto está en la ley de feriados. Lo segundo, lo que hemos hecho nosotros es tomar medidas que minimicen el riesgo. Por eso que en el último feriado, ¿cuál era nuestra preocupación? Aglomeraciones. ¿Cuál era nuestra preocupación? Los cementerios. Cementerios de Quito que recibían 60,000 personas un día de los difuntos. Guayaquil recibía un cementerio de 200,000 personas. Por eso se hizo el exhorto a través de una mesa técnica para pedir que los cementerios se cierren. Por lo tanto, esa medida fue absolutamente técnica y positiva, pese a que 88 municipios no lo acataron, pero eran municipios pequeños y cumplieron las medidas de bioseguridad, por lo tanto no tuvimos problemas, pero nadie tenía en la cabeza, ni siquiera estaba en nuestro mapa de riesgos, de que Halloween sea una fiesta, de que los ecuatorianos después de 8 meses, enfrentando a un virus que le ha demostrado al mundo que es letal, no entiendan un sector de ecuatorianos de que esa fiesta podía esperar. Entonces imagínense, frente a eso, con ciudadanos que creen que hay que celebrar el Halloween. Yo no sé qué motivos de celebración existe cuando existe ese mismo día. Habían ciudadanos en las motos, en la tribuna del sur y de los Shiris, habían ecuatorianos que estaban perdiendo la batalla del coronavirus. Entonces yo no entiendo que hay que festejar. Por eso yo hablo siempre, Alison, de solidaridad. Estas fiestas pueden esperar para el próximo año, no era necesario. Entonces, por eso es el compromiso. Ahora, el día de ayer, Alison, eso le quiero dar una primicia en este momento. Ayer el COE Nacional, ya en una reunión que tuvimos hasta altas horas de la noche, resolvió formar nuevamente la comisión técnica liderada por el Ministerio de Salud, en donde estará Secretaría de Riesgos, la AME, el Ministerio de Gobierno, el ECU 911, para ver las medidas y los exhortos que hagamos a nivel nacional. Medidas desde el punto nacional se tomarán directamente por el COE Nacional, pero medidas que son competencias municipales se harán los exhortos para lo que viene en este mes que es crítico, que es diciembre. Normalmente, diciembre ha sido un mes por las diferentes actividades que generan mucha aglomeración. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas también en ese sentido y ya los ecuatorianos debemos irnos acostumbrando a que no podemos tener las ferias de Navidad, los festivales de años viejos, las ventas de los monigotes como se tenían en años anteriores. Los quiteños, los que vivimos en esta ciudad, acostumbrarnos que no vamos a tener los grandes eventos masivos. Ya el alcalde lo ha dicho y creo que es una decisión muy lógica. Debemos entender que evitemos aglomeraciones porque eso amplifica obviamente la velocidad de contagio. Justamente hay que aclarar entonces, Mayor, y usted lo ha mencionado, que tiene una primicia. ¿Cuál es la primicia? ¿Cuáles son estas medidas que se van a tomar por parte del COE Nacional, del ECU 911? Porque como usted lo ha manifestado también el alcalde el día de ayer, ya lo dijo, quedan suspendidas las actividades, al menos acá en Quito, fiestas de Quito, Navidad y también lo que es el fin de año, porque
son actividades que podrían propagar el virus. ¿Cuáles son finalmente entonces estas medidas que se van a tomar desde el ECU Nacional y también desde el ECU 911 para estos feriados? Sabemos también que ya en Guayaquil quedan suspendidas también estas actividades. Exactamente, es lo que yo le decía. La noticia que le daba es la conformación de esta mesa técnica, que vamos a analizar todos los datos y ver qué actividades se tienen que suspender directamente desde el COE Nacional. Por ejemplo, los eventos públicos masivos desde el COE Nacional están suspendidos, porque usted sabe que esos requieren autorizaciones de las intendencias y eso no se va a autorizar por cuanto la Autoridad de Salud considera que no es hora de tener estos grandes eventos masivos porque no garantizan el distanciamiento social. Y vamos a ver qué actividades dentro del ámbito de las competencias municipales tenemos que generar los exhortos para que se suspendan justamente en Navidad y en Año Nuevo y en fin de año también, porque son potenciales de riesgo. Y vuelvo a insistir, mi querida Alison, la mejor vacuna, el mejor estado de excepción somos nosotros mismos, que nos autorregulamos y nos comprometemos a entender de que la crisis sanitaria continúa y no podemos relajarnos. Entonces, vuelvo a insistir, llamamos a la paciencia ciudadana, porque hay mucha gente que a lo mejor vive de estas actividades, pero no podemos reactivar. Estamos en un momento, nosotros tenemos una mesa técnica especialmente en Quito, donde actúa el COE Nacional y el COE Metropolitano, y estamos en un momento en donde cualquier error, cualquier indisciplina nos puede costar caro en la capacidad hospitalaria y en el número de contagios. Entonces, por lo tanto, miremos estos ejemplos de Europa. No somos diferentes a los europeos, por favor. Nosotros no estamos inmunizados para creer que salimos a una fiesta en una tribuna con 800 personas y no podemos tener facturas negativas de ahí a 3 meses. Entonces, tenemos que mejorar nuestros comportamientos. Vuelvo a insistir, es un segmento de la ciudadanía, no todos, pero aquí necesitamos del aporte del 100%, mi querida Alicia. Ahora, Mayor, ¿cuáles son estas inconductas? Usted habla que la principal son las aglomeraciones a nivel nacional. Podemos hablar de cifras, sabemos que Quito es la que lidera esta indisciplina. Mire, en aglomeraciones hasta el momento tenemos registradas 83.154. El 22% lastimosamente es Quito, que es la ciudad que tiene mayor complicación y ha liderado esto con 18.590, seguido por Guayaquil con 10.597, es del 13%, y Cuenca es del 7%. En el tema de libadores, mire, son cifras bastante altas. A nivel nacional, 220.315, este es durante pandemia. Quito, 39.831, es del 19%, seguido por Cuenca, que tiene el 18%, Guayaquil, 499.000, que es el 6%, y también tenemos en el caso de fiestas, que es lo que más nos preocupa también, porque aquí no nos relajamos tanto que olvidamos las medidas de bioseguridad, 28.097, de los cuales Esmeraldas, 2.863, del 10%, Guayaquil, 2.670, es del 9.5%, y Quito, 2.553, que es el 7.7%. Entonces, estas cifras son las que nosotros debemos disminuirlas, debemos bajarlas, ya habrá tiempo para después, pero hoy necesitamos, el país nos necesita, así que muchísima disciplina en esta crisis sanitaria, Alison. ¿Y cómo se está actuando desde el ECU 911 para controlar estas aglomeraciones? ¿Existe esta herramienta distanciados? Escuché que se está pensando justamente, como Quito es lastimosamente en donde mayor indisciplina hay y también un elevado índice de contagios, se piensa traer también estos drones que están actuando, que están en la playa para el control de las aglomeraciones. Acá también se los va a traer acá cómo funciona esta herramienta. Sabemos que también hay los altavoces en estos sectores críticos. ¿Cómo está actuando el ECU 911? Así es, Alison. Primeramente me faltó el dato de escándalos, 202.133, Guayaquil el 27%, Quito el 23%, Ambato el 7.7%. Nosotros, para el tema del quinche, que hay que insistir a la ciudadanía, a los romeriantes, que siempre durante 147 años iban caminando justamente en un tema católico muy fuerte que tenemos a nivel nacional, está suspendido. Por lo tanto, por estos eventos, pese a que hay un operativo de tránsito normal, no va a haber, obviamente, la libre movilidad peatonal como había antes, por lo tanto, la gente no vaya, está suspendido. Sin embargo, vamos a traer los drones del eje costero para monitorear toda la vía y, sobre todo, monitorear en el quinche. Y también queremos trabajar en una parroquia específica. Esto lo haremos de manera coordinada obviamente, con el municipio de Quito, con quien trabajamos
en equipo, en un solo equipo, en el centro histórico, que es una de las parroquias que más preocupación nos da por aglomeraciones, por todas las connotaciones que tiene el centro histórico, el comercio autónomo, la misma entidades públicas, las maravillas de Quito están en el centro histórico y por eso la gente busca ir hacia allá y eso genera aglomeraciones. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer estos estudios de los cuales la herramienta distanciados dinámica, es decir, móvil que tenemos en los drones nos van a servir. Desde ahí estamos midiendo distancias. Vuelvo a insistir, esta herramienta no es invasiva, no nos interesa la identidad de las personas, solamente mide distancias. ¿Sí? Si no cumple 2 metros, estamos enviando unos audios para que la ciudadanía se separe, se distancie. Y en ese sentido, obviamente, nos va a ser muy útil. Fue muy útil y sigue siendo muy útil en la apertura de las playas, ha medido todo el eje costero. Y creo que es importante ya hacerlo un poco más urbano. Para el próximo año estamos haciendo adquisiciones de más drones para ir estableciendo esta herramienta y que podamos seguir trabajando en las zonas urbanas de mayor conflictividad, especialmente Quito, Guayaquil, Cuenca, que usted ve que son las ciudades que nos dan mayores problemas en el tema de aglomeraciones. Pero vuelvo a insistir, Alice, todos los proyectos que podemos hacer las autoridades, las instituciones, no van a servir de mucho si no tenemos ese compromiso ciudadano que es necesario que ya, por favor, todos concienciemos, ¿no? Mayor, en esta herramienta de distanciados, quiero que me quede claro y la ciudadanía también, funciona este sistema de altavoces una vez que se identifica un grupo de personas que están aglomeradas en cierto lugar. ¿Cómo se actúa? ¿Se hace esta advertencia a través de los altavoces o se envía también a los policías para que haya este control? Pero ya una vez que se está ahí, ¿se les multa por no usar mascarilla o porque no estén usando bien o porque estén aglomerados? ¿Cómo se actúa? Porque vemos que hay un nivel de indisciplina, que la ciudadanía tampoco está usando la mascarilla. Bueno, nosotros, la herramienta justamente contempla varios aspectos, ¿no? La videovigilancia, que es la que nos permite establecer las imágenes. La herramienta mide, por eso se llama distanciados, distancia y los 2 metros, y emite unas alertas a los evaluadores de videovigilancia, quienes inmediatamente estamos enviando los audios pidiéndole a la ciudadanía que se distancie. También esto se puede hacer a través de megafonía. Los audios se pueden hacer a través de los drones y a través de megafonía IP. En el eje costero tenemos la mayor cantidad de megafonía porque este sistema ya lo teníamos para el tema de tsunamis y de maremotos y de desbordamiento de ríos. Por lo tanto, la megafonía era importante para la evacuación de las poblaciones. Entonces lo adaptamos para esta pandemia porque nadie tenía en su planificación una pandemia. Y en los drones pasa de manera similar. Esas imágenes llegan a nuestra sala de operaciones, llegan a los puestos de mando y los audios obviamente llegan a la ciudadanía. No podemos nosotros sancionar por una aglomeración porque la ley no nos da. Sí podemos establecer el contacto con el personal operativo solicitando que indiquen a la ciudadanía que se distancie y si está sin mascarilla sí existe la sanción porque eso está bajo ordenanza. Por lo tanto, todo pasa por un punto de concienciación ciudadana. En las playas era diferente porque el protocolo establecía que la ciudadanía, si no cumple, ahí sí el personal policial o de fuerza pública puede evacuar las playas. No hemos llegado a ese extremo. Entonces, mucho pasa por la conciencia ciudadana. No hay una norma que nos diga que a la persona que está aglomerada, a más de llamarle a la conciencia y pedirle que se separe, generarle una sanción. Eso no existe todavía. Ahora, en otro tema, ingeniero, el COE Nacional autorizó el regreso a clases en 79 instituciones educativas, pero luego de que se confirmó el contagio de 2 estudiantes en una institución, en un colegio de Quito, ¿no es riesgoso que se siga autorizando el regreso a clase presencial? A ver, Alison, primero, la posibilidad de contagio está en todo lado. Eso tenemos que tener claro. Si no nos cuidamos y tomamos las medidas de bioseguridad. También hay que aclararle, el contagio no fue en la escuela. El contagio fue del padre de familia de un estudiante que está en uno de los centros educativos que está en este plan de pilotaje. Hubo una muy buena reacción del padre de familia al comunicar inmediatamente a las autoridades educativas y de salud. Por lo tanto, se aplicó el protocolo y por eso es eso. Los planes pilotos tienen protocolos establecidos que permiten que ante una eventualidad se actúe. Por lo tanto, se generaron estas cápsulas sociales de los estudiantes y se aislaron a los 2 colegios y no se tuvo ningún inconveniente. Pero vuelvo a insistir, el contagio fue del padre de familia en el ámbito social.
no fue en el colegio y se actuó de manera oportuna, un buen protocolo que lo tiene establecido el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, y se evitaron mayores inconvenientes. Los muchachos están aislados, se cumple el protocolo y después volverán, porque este es el sistema. Así es que en ese sentido no le veo ningún inconveniente para los planteles que tienen con todas las garantías. El primero es que sus instalaciones nos den la garantía del distanciamiento social, tengan ventilación, tengan la señalización, tengan la salud ocupacional adecuada y obviamente tengan las medidas de bioseguridad, puedan seguir aplicando, porque no hemos tenido mayores inconvenientes. Esto es un evento que se pudo solucionar gracias al protocolo y no hemos tenido mayores inconvenientes. Vuelvo a insistir, Alison, no fue el contagio en el colegio, sino de su padre en el entorno social, y se aplicó el protocolo de manera adecuada y esto tiene que seguir. Vuelvo a insistir, con bioseguridad y con las medidas adecuadas, las actividades tienen que seguir. Nosotros lo que estamos atacando es a las inconductas de ciertos sectores de la población que ya rayan de la incomprensión. Otro tema también preocupante, ingeniero, es que se ha mencionado en los últimos días el incremento de los suicidios a nivel nacional. Cifras realmente preocupantes. Bueno, nosotros hasta el último dato teníamos 423 intentos, de los cuales 219 lastimosamente se materializaron este hecho, ¿no? De personas que atentan contra su vida. Pero también, vuelvo a insistir, Alison, ha habido un trabajo muy profesional del sistema de videovigilancia y de la articulación con las instituciones en la mayoría de los casos. En otros casos, el buen accionar de policías, bomberos, agentes de tránsito, cuerpos de agentes de control, que pasan por los lugares y actúan de manera inmediata. Pero la mayor parte es la articulación de los funcionarios que tienen la pericia del ECO 911, porque a veces hay actos que para nosotros son normales, pero ellos ya tienen esa pericia y dicen, no, aquí puede ocurrir aquello, especialmente cuando estamos hablando en puentes, pasos elevados, articulan la emergencia de manera inmediata y se ha logrado salvar un número alto de personas. Sí, efectivamente son datos que preocupan, ¿no? Porque, claro, cuando alguien toma una decisión de este tipo, pues obviamente que debe de haber una preocupación de todos. Muchas veces, como lo han dicho los expertos, son temas económicos, temas afectivos, temas laborales. Efectos de la pandemia también. Puede ser, obviamente la pandemia afecta mucho al mundo entero. Yo creo que ¿quién no ha tenido un familiar infectado? ¿Quién no ha tenido un familiar, un compañero de trabajo fallecido? A lo mejor mucha gente ha perdido su empleo por las mismas condiciones de la pandemia. Mire, hay actividades como bares, discotecas, que no se pueden aperturar todavía sus actividades o trae problemas económicos y en muchas de las actividades. Sin embargo, hay que decirles a los ciudadanos que hay que tener fe, hay que continuar, ya estamos más cerca, ya se está hablando de una vacuna y hay una luz al final del túnel, así que tengamos mucha paciencia. Creo que Dios nos ha dado el mejor regalo, que es la vida, hay que cuidarla. Y ante esto, Alison, dos cosas. Primero, si usted conoce de algún familiar, algún amigo que esté entrando en depresión, llamar al 911 para nosotros hacer la articulación con las instituciones que garantizan derechos, como la Secretaría de Derechos Humanos o en muchos municipios los patronatos. Aquí Quito tiene las juntas metropolitanas, los centros de equidad y justicia, que tienen profesionales y hacen una extraordinaria tarea para actuar sobre la parte afectiva. Obviamente es un tema ya profesional, y si es que también conocen el hecho de que si alguien está tomando esta decisión, inmediatamente, porque aquí un segundo es la diferencia entre salvar esa vida, llamar inmediatamente al 911 para nosotros articular la emergencia como se ha hecho y salvar las tantas vidas que gracias a Dios se han logrado salvar, y ahí justifica todas las inversiones que podemos hacer en videovigilancia. La videovigilancia ha sido fundamental. Muchas gracias, ingeniero, por esta información. Estaremos atentos también a las medidas que se vayan a tomar en esta mesa técnica que usted nos ha mencionado el día de hoy, está instalada. Le deseo un buen día y muchas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Solamente, Alison, quisiera terminar un temita. La próxima semana haremos público ya el mal uso de la línea durante pandemia, y créame que el país se va a escandalizar con los datos que vamos a entregar. Así que les pido que por favor... ¿Podemos adelantar un dato quizás? Será el día jueves. Hay datos preocupantes de gente que también juega con la línea que salva vidas, ¿no? Hay datos preocupantes. Yo pensaba que alguna persona podía llamar a lo mejor 10 veces en el mes. Se van a quedar escalofriantes. 10, más de 10 veces al mes está llamando una sola persona. Realmente esto es sorprendente. Mucho más que eso. Pasan de las 600 veces, con eso le diría, y son cercanos a las 700 veces. Es decir,
es un problema que también lo tenemos que atacar directo. Así es que, Alison, el día jueves haremos público todo el procedimiento, inclusive ya el procedimiento de cobro para estos malos ecuatorianos. Ya en la próxima factura de la línea telefónica sean sancionados con lo que dice la ley. Gracias, Alison, por su tiempo. Estaremos atentos entonces. Que tenga un excelente día. Muy bien. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes, y regresamos con más acá en El Comercio TV. Vamos a contarles que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Servicio Público que respalda la estabilidad laboral de los funcionarios, a pesar de que ellos tengan mora con instituciones públicas. Veamos. Con 125 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Servicio Público, en la que se establece que ningún funcionario sea despedido por mora en deudas que tenga con gobiernos autónomos descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco Central, entre otros. Quitarle el empleo a una persona o impedirle trabajar no son medidas adecuadas para recuperar un crédito de difícil cobro. Durante la votación se presentaron testimonios de trabajadores que habrían sido despedidos por no pagar la luz. Nos sacaron un informe aduciendo porque debíamos la luz, o sea, con eso lo sacaron a nosotros. O sea, pagué enseguida y presentamos y nos dijeron que ya estábamos afuera, que ya no podíamos hacer nada. Por estar atrasado 10 días al Ban Ecuador, me sacaron de mi trabajo. Asambleístas consideran que esta reforma es indispensable debido a que existía un vacío legal. Sin embargo, la reforma sí establece multas, intereses, entre otras medidas para quienes tienen moratorias. La normativa también nos invita a ser responsables con nuestras actuaciones, nos invita también a que no solamente tengamos un derecho, sino también un deber como ciudadanos. El COVID-19 puso en la mesa de la función legislativa la discusión de ciertas realidades. Los efectos de la pandemia, la paralización de las actividades generadoras de recursos, hizo que haya una ostensible demora en el pago de las remuneraciones, al menos en el ámbito público. Por ende, el servidor público que no tenía su sueldo a tiempo, con justa razón, iba a quedar en mora en el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Las reformas que se ejecutaron a la LOCEP fueron enviadas al Ejecutivo para su sanación y objeción, informó Valeria Navarro. Y hasta este jueves los afiliados pudieron solicitar un diferimiento de sus préstamos hipotecarios sin el pago de intereses, como lo dispone la ley humanitaria. El BIES recibió 3.209 solicitudes y presenta una alternativa para quienes aún no han logrado conseguir una plaza de trabajo. Desempleado en diciembre de 2019 y tuvo la suerte de conseguir otro días antes de la pandemia en una cooperativa de transporte de carga, pero no con el mismo sueldo. La deuda de mi casa es de como $55.000. Yo lo saqué a 25 años. Y según la ley de apoyo humanitario, este jueves vence el plazo para solicitar el diferimiento de pagos vencidos, sin la aplicación de intereses. En este momento tengo una capacidad de pago de $300. Anteriormente el crédito lo tenía por 420. La ley aplica únicamente para los meses de marzo hasta el mes de junio. Según el BIES, en 5 meses acogieron 3.209 solicitudes que debían cumplir parámetros como el último pago en febrero, la disminución salarial o la notificación de su empleador. La pandemia, sin embargo, no tiene fecha de expiración. Posiblemente en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, hasta la fecha, ¿no es cierto? Pueden estar todavía en esa condición de cesantes. Podemos ampliar los plazos hasta 25 años, incluso considerar un periodo de gracia para el pago del capital. A las mismas condiciones que me dieron en primera instancia, y de esa manera no perder mi casa. Desde este viernes los vencimientos deberán pagar intereses, pero la Junta Monetaria aprobó un alcance que otorga 61 días a los prestatarios para que no se afecte su calificación crediticia, informó Jorge Escobar. Y se puede contarles que el Comité de Comercio Exterior resolvió suspender la resolución 021-2020 que establecía un incremento arancelario en televisores desde 41 pulgadas en adelante.
Esta suspensión de este tributo será hasta el 31 de diciembre del 2020. El incremento consistía en que los televisores de 41 a 71 pulgadas pagarían 5% del valor más 158,14 dólares, mientras que los televisores de 75 pulgadas en adelante pagarían el 20% del valor del producto. Plan de acción emergente para obtener licencias de conducir. Desde este fin de semana hasta el 19 de diciembre atenderán todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, independientemente del turno seleccionado. Le contamos. Debido al represamiento de turnos y la gran cantidad de licencias de conducir caducadas, la Agencia Nacional de Tránsito activó el Plan de Acción Emergente para que los usuarios puedan tramitar su documento habilitante por primera vez, renovación o duplicado. 120,000 licencias se han vencido a nivel nacional. Ahora tenemos turnos hasta marzo del próximo año emitidos. Las personas que tienen en marzo el turno puedan acercarse los días sábados. Es decir, los sábados 14, 21 y 28 de noviembre, 5, 12 y 19 de diciembre se atenderá a quien lo requiera desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, únicamente en las agencias Occidental en el norte de Quito y El Recreo en el sur de la ciudad. Pero para que usted pueda efectuar su trámite debe acudir con los siguientes documentos: aprobación del examen psicosométrico, cédula de identidad, carné con el tipo de sangre, comprobante de pago. Lo absolutamente necesario es llevar el turno. Entonces necesitamos que vengan con el pago en físico, impreso. En caso de pérdida o robo, deberá también presentar la denuncia realizada ante el Consejo de la Judicatura. El director de la Agencia Nacional de Tránsito pide a la ciudadanía denunciar a los conocidos tramitadores, pues la diligencia se debe realizar de manera personal. Además, ningún pago se efectúa en la ANT. Todos los cobros de las renovaciones de licencias se hacen a través del sistema financiero. Nosotros acá no somos recaudadores, no recaudamos ni un centavo. Si hay alguna persona que le está pidiendo algún rédito económico por algún servicio, inmediatamente nos puede denunciar. Es importante recalcar que para conducir motocicletas también se debe contar con licencia. Una persona X compra una motocicleta y no sigue el curso, no se garantiza que la persona sepa conducir una motocicleta. Es obligatorio seguir el curso. Si usted tiene su licencia caducada, debe acudir con su turno cualquier sábado antes de finalizar el año. Si es que a partir del 1 de enero usted no tiene su documento licencia habilitada, pues será sancionado. No olvide cumplir con las normas de bioseguridad, utilizar mascarilla y mantener el distanciamiento social, informó Sara Naranjo.